salvación quiere decir rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación, vocablo que significa que designa universalmente la salvación cristiana. La última parte dice, es una palabra del todo inclusiva que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación de Cristo abarca el ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Voy a pedirle que hable nuevamente las palabras con las cuales la palabra es soterión y sotería, que son las palabras en griego que se traducen como salvación. Estas palabras pueden traducirse también de diferentes maneras. Y dice, rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación. Voy a decir otra vez: rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación. Es importante que como esposos, hombres, padres, varones de la casa, podamos identificar que nosotros, por causa de la autoridad que Dios nos ha dado en el hogar, como cabeza de la casa, como cabeza de la esposa, como cabeza del hogar, nosotros tenemos que ver en el rescate que Dios hace sobre mi familia, en la liberación que Dios quiere traer sobre mi familia, en la seguridad que debe estar en el ambiente de mi hogar, con la entrega que mi esposa y mis hijos tienen para Dios, con la salida a situaciones difíciles que mi familia tiene que vivir, con la preservación de las cosas buenas, de la moral, de todas las cosas y virtudes que deben tener en mi casa. Tiene que ver también con el perdón, la sanidad, la prosperidad, la libertad, la seguridad, el rescate, la liberación y la restauración. Gracias. La autoridad que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha dado tiene que ver con estos propósitos de salvación. En el libro de Santiago vamos a ver una situación dramática que ocurre en algo que está descrito en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, en el versículo 16. Dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que ¿qué? Que seáis sanados. ¿Qué más? La oración del justo puede mucho. Voy a pedirles otra vez que lo leamos. Depende de dos cosas. ¿Cuál es la primera? Confesaos unos a otros vuestras ofensas. ¿Qué más? Orad unos por otros. ¿Y qué va a pasar? Habrá sanidad. La sanidad está hablando de la salvación. Entonces, en lugar de sanidad, podemos hablar la palabra del griego sotería, que es donde viene la palabra sanidad, también salvación. Entonces, en lugar de leer así, podemos leer: confesaos unos a otros vuestras ofensas. ¿Qué más? Orad unos por otros para que seáis liberados. Confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis prosperados. Confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis rescatados.
sea, la salvación depende, en este versículo, la palabra nos enseña de dos cosas. Uno, que nos confesemos las ofensas que hemos cometido para que haya paz entre nosotros. Y segundo, una vez que hay paz entre nosotros, dice la palabra que nosotros oremos unos por otros. Y dice la palabra, habrá sanidad, habrá salvación en mi hogar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo interesante de esto es que cuando esto pasa, dice la palabra, cuando esto pasa es porque un justo ha orado. Dice la palabra, lo que pasa esto es porque un justo ha orado. Voy a pedirles que sin perder esta parte de Santiago, vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 4. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Voy a pedirle que lo lea otra vez. ¿Sí? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En estos versículos que leímos de 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1, 2, 3 y 4, se habla de tres personajes. ¿Quién es el primero? Obispo. Obispo. Segundo, marido. Tercero, padre. Sí, se habla de los hijos en relación a ser marido, habla de los hijos en relación a ser padre y habla de la esposa en relación a ser marido. Entonces, en esta escritura nos habla de tres llamamientos. El llamamiento a ser esposo, el llamamiento a ser un padre y el llamamiento a ser un pastor, obispo o anciano, que son las diferentes palabras que se traducen para obispo, pastor, anciano, etc. Tres llamamientos que van siendo en paralelo. Tres llamamientos. Un siervo, pastor. Segundo, un esposo. Y tercero, padre. Bueno, ahora vamos a volver a Santiago. Santiago capítulo 5. Dice la palabra, verso 14. Dice la palabra, ¿está alguno de vosotros enfermo? ¿Qué dice la palabra? Llame a los ancianos de la iglesia. Dice la palabra, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Y oren por el que más, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, este es un trabajo para
para el obispo, para el pastor, para el anciano. Pero por lo que acabamos de leer, este es un trabajo para el esposo y para el padre. Dice la palabra, está la esposa enferma, vayan con el pastor de la casa. ¿Quién es? El esposo. Está la esposa enferma, vayan con el esposo y él orará por ella, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué le va a pasar a la esposa? Sanará. ¿Está algún niño, algún hijito, alguna hijita enferma en la casa? Dice la palabra, vaya con el pastor de la casa. ¿Quién es? El esposo, el padre. Y él orará por ella, por la niña, o por el niño, o por el joven, por el hijo, o por la hija, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el niño, la niña, el joven, la señorita, la hija, el hijo, sanará. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos visto dos versículos que hablan de la sanidad. Y no están hablando de cosas diferentes, pero están hablando de un mismo propósito. Están hablando de un mismo momento. No están hablando de dos cosas diferentes. Están hablando de lo mismo. Porque para que el hijo, la esposa o la hija pueda tener sanidad en sus relaciones de cuestiones de ofensas, dice la palabra, para que tenga sanidad el hijo o la hija, para que sus relaciones del hijo o de la hija que han sido lastimados sean arregladas de acuerdo al versículo 16, porque dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas, para que esto ocurra en la hija, para que esto ocurra en el hijo, para que esto ocurra en la esposa. Dice la palabra, tiene que primero disfrutar de la unción del esposo. ¿Ese se entiende? Bien, ¿por qué está hablando la palabra de confesar las ofensas? Habíamos visto en la conferencia pasada que la justicia me lleva a la fe. ¿De acuerdo? La justicia me lleva a la fe. Voy a pedirte que sin perder esta escritura vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra en el versículo 9. Dice, el que dice que está, ¿qué? En la luz, ¿qué más? Y aborrece a su hermano, ¿qué más? Está en tinieblas, ¿qué más? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que odia a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, mi hermano, dice la palabra de Dios que la fe que yo necesito para orar, dice, la oración de fe sanará al enfermo. Dice un versículo ahí en Santiago, la oración de fe sanará al enfermo. Para que yo pueda tener una oración de fe y poder traer la salvación que Dios ha preparado para mi vida, lo que yo necesito es que tenga yo una palabra de Dios que me hable de la sanidad. Y esa palabra me llevará a fe. Y la fe me llevará a orar y a conquistar mi sanidad. Pero no va a haber fe, no va a haber palabra si una persona está en tinieblas. Y quiero decirte que
capítulo 2, versículo 9, 10 y 11, dice la palabra que está escrito a la iglesia. No está escrito a los que no conocen al Señor. ¿Está de acuerdo? Entonces, un creyente puede andar en tinieblas. Un creyente puede andar en tinieblas. Digan que está a tu lado, un cristiano puede andar en tinieblas. Un cristiano puede andar en tinieblas, díselo otra vez. Y dile, cuando está en tinieblas, no hay fe, no hay sanidad. ¿De acuerdo? Bien. Para que yo pueda tener fe, mi hermano, tiene que ocurrir algo maravilloso en mi vida. Cuando una persona está en tinieblas, está viendo las cosas carnalmente. ¿De acuerdo? Dice la palabra en el capítulo 2 del mismo Primera de Juan, en el versículo 27 dice, en cuanto a vosotros, ¿qué dice? La unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que os enseñe, pero como la misma ¿qué? ¿La misma qué? La unción misma que dice, os enseña, dice la palabra, acerca de todas las cosas, que es verdadera y no es falsa, así como se enseñó permanecer en Él. Entonces, mi hermano, cuando una persona se ha salido de la unción, cuando una persona se ha salido de la unción, entonces va a estar en tinieblas. Quiero decirte, mi hermano, que hay dos experiencias que el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Una es la experiencia interna y otra es la experiencia externa. La experiencia interna es, dice la palabra, cuando yo estoy tocado por el Espíritu Santo interiormente, cuando mi espíritu vive. Pero la unción exterior está tratando con mi hombre exterior, porque la unción está tratando con mi hombre exterior. Voy a pedirte, mi hermano, que vayamos, dejando esta parte, a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 16, ¿qué dice? Por tanto, no desmayemos, antes aún esté nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Quiero preguntarle, Luis, ¿cuántos hombres está hablando ahí? 2. ¿Cómo le llama el primero? El exterior ¿Y el interior. ¿Cuántas personas está hablando ahí? 2. Una. O sea, está hablando de una persona. De una persona, pero está hablando de dos hombres. Digan que está a tu lado. Tú estás formado de dos hombres. El hombre interior y el hombre exterior. Y el Espíritu Santo trata con el hombre interior y trata con el hombre exterior. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí te vas a dar cuenta de algo maravilloso. El versículo 10, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, pero si Cristo está aquí en vosotros, ¿a quién se refiere aquí? ¿A un incrédulo? ¿A un creyente? Entonces, el creyente tiene vida en su espíritu. ¿Pero qué le pasa a su carne? La carne está ¿qué? Muerta. La carne está muerta. Entonces, la obra interior del espíritu es lo que la palabra le llama gracia. Y la obra exterior del espíritu es lo que la palabra le llama unción. La gracia obra de mi espíritu hacia mi carne. Y la unción obra desde el cielo hacia mi carne. ¿Te has dado cuenta, mi hermano, que en Hebreos, no lo busqué, en Hebreos capítulo
vivimos en la presencia de Dios? No. Porque si fuera así, no diría la palabra, métanse por favor al lugar santísimo. Dice, tengan confianza, métanse al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? La presencia de Dios. Entonces, hay una presencia de Dios exterior y hay una presencia de Dios interior, ¿de acuerdo? Y las dos están tratando con mi carne. Una con gracia y la otra es unción. Ahora, lo que queremos ver es cómo el pecado nos saca de la cobertura de la unción. ¿Queda claro? Lo que queremos ver es cómo el pecado me saca de la cobertura de la unción. Yo lo estoy viendo aquí. Y la palabra dice, estoy en tinieblas en ese momento. Y cuando estoy en tinieblas no hay fe. ¿Te queda claro? Dice la palabra, cuando yo estoy en tinieblas no estoy bajo la unción. Y cuando no estoy bajo la unción, estoy en tinieblas, no hay fe. Y entonces no hay poder. Entonces no hay poder. Ahora, dice la palabra en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. En el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, ¿qué dice? Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto está hablando de una oración de poder, de una oración con fe, de una oración que está bajo la unción de Dios, de una oración que está bajo la cobertura de la luz de Dios. ¿Se queda claro? Ahora, pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo mi hermano? Que la falta de perdón es la principal causa que me saca de la luz de Dios. La falta de perdón es la principal causa que hace que mi carne esté ausente del poder de Dios. Porque en Romanos 8:10 vimos que la palabra dice, cuando dice que si Cristo vive en nosotros, mi espíritu vive por causa de la justicia por mi cuerpo, pero mi carne está muerto, está en tinieblas, ausente de Dios. Dile al que está a tu lado, hay un momento en que el cuerpo, en que la carne está ausente de Dios, y es que está en tinieblas. ¿De acuerdo? Bueno, dice la palabra que el pecado nos mete en esta área. Y cuando nosotros venimos a perdón con Dios, ¿qué pasa? Somos restaurados. Somos restaurados. ¿Por qué? Porque hay una justicia que Jesucristo ha preparado para mí. ¿Les queda claro? Ahora, dice la palabra, una de las señales que nosotros andamos en tinieblas, una de las señales que nosotros estamos fuera de la luz, es cuando hay conflictos en las relaciones entre nosotros y en la casa. ¿Sí lo ubicas eso? Sí, una manera como nosotros sabemos que estamos en tinieblas, dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11 que ya leímos, es cuando hay problemas en nuestras relaciones. Es cuando hay problemas en nuestras relaciones. Es cuando hay problema en nuestras relaciones. Cuando hay ofensa, cuando hay rechazo. ¿Les queda claro? Eso quiere decir que mi carne no está comprendiendo el amor de Dios. Pues claro que no está en la luz. Ay, fulanito me cae mal.
tinieblas. Es que, fíjate como que a fulano no lo soporto, tinieblas. Es que fíjate que me está, todo lo que se me cae mal, tinieblas, todo eso es tinieblas. Y lo que está hablando la palabra es que estamos fuera. Ahora, si no hay en las tinieblas fe para orar por sanidad, quiere decir que en las tinieblas estamos propensos a la enfermedad. Fue lo que leímos en Santiago. Por eso dice la palabra, ¿qué es lo que nos saca de la oración? Los conflictos, los problemas, las ofensas entre nosotros. Eso nos saca de la luz. Y dice la palabra, si eso nos saca de la luz, entonces dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas. Perdónense unos a otros. ¿Y eso qué hace? Recibimos el perdón, recibimos la justicia. Ahora que oramos, ahora qué hacemos cuando hemos recobrado nuestra justicia? Oramos, ¿y qué más? Y sanaremos. Dice, porque la oración del justo, pero ¿quién es la oración del justo? La oración del justo es la oración que alguien, que desde la oración de alguien que es perdonado. Alguien que ha sido perdonado, pero ¿cómo pierdo el perdón? ¿Cómo pierdo la justicia? Cuando guardo ofensa con mis hermanos. ¿Se acuerdan? Entonces nuestras relaciones es algo más importante de lo que yo imaginaba. Es algo mucho más importante de lo que yo imaginaba. Cuando estamos hablando de que la iglesia necesita ser, que las iglesias necesitan buscar el mover de Dios, que las iglesias necesitan buscar el mover de Dios, ¿sabes por dónde debemos empezar? Por la sanidad de nuestras relaciones. Por eso el Señor honró la predicación que hubo primero el día de ayer, porque hablaba de la sanidad y de la gracia que debe haber entre nosotros. ¿Sí queda claro, hermano? Bien, ahora dice la palabra en Segunda de Reyes. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? El verso 14, el cito. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sí. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, bueno, fíjense, mi hermano, lo que está hablando aquí. Ok, aquí está Eliseo. Y aquí está el siervo de Eliseo. Este vale, ¿vale? Entonces, sí, dice la palabra que había un ejército rodeando aquí a Eliseo, a su siervo y a la ciudad. ¿De acuerdo? Ese ejército había venido para invitar a
capítulo 4, verso 14. Sí. Perdón, mal. Capítulo 3. Capítulo 3. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. No. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14. Vive Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? En cuya presencia estoy. Bien, volteen para acá. ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Y eso qué le permitía ver? El ejército de Dios. Podríamos decir que Eliseo estaba bajo la unción. ¿De acuerdo? Eliseo estaba bajo la unción. Su carne estaba tocada por la unción. Entonces, ¿qué podía ver él? Ajá. ¿La mente es un área del espíritu? ¿No? ¿Es un área de qué? De la carne, del alma. ¿De acuerdo? Pero la mente de Eliseo estaba tocada ¿por qué? Por el espíritu, por la unción, por la presencia de Dios. Entonces la mente de Eliseo tenía temor. ¿Cómo veía? Espiritualmente. Pero el siervo, ¿cómo veía? Carnalmente. ¿El siervo estaba tocado por la unción? No. Estaba en la situación de Romanos 8:10 que leímos hace un rato. El siervo estaba en tinieblas. ¿Tendría poder en parar? No. ¿Eliseo tendría poder parar? Sí. Eliseo estaba disfrutando de la justicia, porque la justicia me mete a la presencia, y en la presencia hay luz. Por eso Eliseo podía ver espiritualmente. ¿Se entiende? Ok. Ahora voltee para acá. Eliseo estaba en la presencia. Eliseo veía. El siervo estaba en tinieblas. Entonces le dijo al siervo Eliseo: cabezón, lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados. Eres un necio. Que te maten los hijos. ¿No, verdad? ¿Qué hizo? Oró. Fíjate bien, oró. ¿Qué pasó cuando el ungido oró por el carnal? La unción del ungido cayó sobre el carnal. ¿Qué fue lo que hizo la unción de Eliseo? Metió al carnal, al que estaba en tinieblas, al que estaba sin fe, lo metió a una visión espiritual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Santiago, capítulo 5. ¿Está sabroso esto? Santiago, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice la palabra en el verso 14: ¿está alguno enfermo? Bueno, verso 16, ¿qué dice? ¿Por qué viene la enfermedad? Había problemas de ofensas. ¿De acuerdo? Había problemas de ofensas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las ofensas están en la luz? ¿En dónde están? En las tinieblas. La persona que necesita ir al anciano para que le unge el anciano, ¿en dónde está? ¿En la luz? En las tinieblas. Entonces dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y por el verso 16 dice: tiene conflictos de ofensas, tiene conflictos de relaciones. ¿Qué debe hacer? Vaya con los ancianos, y los ancianos orarán con él y le vestirán
por la luz. ¿Qué pasa cuando alguien es tocado por la luz? En la luz hay rencor, en la luz hay rechazo, en la luz hay ofensas. No, Él es librado de las ofensas. Él puede perdonar, Él es perdonado. Pero ¿cómo hubo este cambio? Esto no tiene mucho sentido si no relacionamos, si no vemos como en el versículo 16 dice que cuando hay ofensas se pierde la justicia. No se pierde, se deja caer. Me salgo de la luz y me meto en las tinieblas. Ahí hay ofensas, ahí hay problemas de relaciones. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el conflicto? Pierdo fe. Dios no me está enviando la enfermedad. Yo no puedo decir, es que Dios la permitió por algo. No, mi hermano. ¿Quién la está permitiendo? Dios me sacó de la luz y me metió a las tinieblas para que yo perdiera la fe. ¿Quién se salió? Yo. Entonces yo no puedo estar diciendo, es que Dios lo permitió por algo. Ay, esa frasecita, ¿cómo la usamos? ¿Cómo? Es que Dios lo permitió por algo. Es que cuando yo me salgo de la luz, estoy perdiendo el privilegio de la justicia. La justicia me mete a la luz. Y en la luz yo alcanzo fe. Fue lo que aprendimos. Y cuando yo alcanzo fe, la enfermedad se va. Bueno, había una persona que estaba en conflicto. Había una persona que estaba en problemas de relaciones. Había una persona que tenía lucha espiritual. Había una persona que estaba en tinieblas. ¿Cuál es el consejo? Ve al anciano. ¿El anciano qué va a hacer? Le va a ungir. ¿Esto qué significa? Le va a sacar de las tinieblas y le va a meter a la luz. Sus relaciones serán sanadas. Disfrutará de la justicia, meterse en la luz. Orará y sanará. ¿Queda claro? Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le toca este trabajo? Dice la palabra. En 1 Timoteo, del 1 al 4, vimos que este trabajo le toca a 3 llamamientos: obispo, anciano o pastor. Primero. Segundo, esposo. Tercero, padre. ¿Tengo una gran responsabilidad yo de vivir bajo la unción? Sí. Porque si mi esposa sale de la luz, ¿quién la va a meter? Yo, el esposo. Si mis hijos se salen de la luz, ¿quién los va a meter? Yo, el padre. ¿Se entiende? ¿Ves el tremendo llamado que hay hasta la salvación? ¿Lo observas, mi hermano? Y este es un trabajo que Dios nos ha llamado a los hombres. Este es el trabajo que Dios nos ha llamado a los hombres. Gloria a Dios. Bien. Estamos viendo no lo van a buscar, lo leímos. Estamos viendo en 1 Timoteo 3, no lo busquen, ya lo leímos, 3, capítulo 3, versos 1, 2, 3 y 4. Estamos viendo a una persona que es llamada a ser obispo, padre y esposo. Un llamado, otro llamado, 3 llamados. ¿De acuerdo? Bien. Voy a pedirte que busques rápidamente Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7.
Salmo 34, versículo 7. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ok, bien. ¿Qué está diciendo aquí? Que cada persona que tiene, otra vez, cada persona que tiene, otra vez, cada persona que tiene de parte de Dios, un ángel. Bien, nos vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Bien. Antes de leerlo, para no leer todo el capítulo y solo leer dos versículos, aquí está hablando de cuando Pedro cayó en la cárcel. ¿De acuerdo? Y que estuvieron orando por Pedro. ¿De acuerdo? Bueno, dice que Pedro, un ángel lo sacó. Y luego dice que Pedro fue llevado, Pedro fue y tocó en la casa donde estaban orando por él. Y vamos a ver lo que pasó, verso 14, 15. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. A ver, ¿qué dijeron ellos? Es su ángel. No dijo es un ángel. ¿Cómo dijo? Es su ángel. ¿El ángel de quién? Pedro. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? Que cada persona tiene de parte de Dios un qué. ¿De acuerdo? Cada persona tiene de parte de Dios ¿qué? Cada persona tiene de parte de Dios un ángel. ¿De acuerdo? Lo vimos en Salmo 34:7 también. Ya lo leímos. ¿Hecho? Bien. Voy ahora a pedirte que vayamos a Daniel. Voy ahora a pedirte que vayamos a Daniel, lo más rápido que puedas, capítulo 10. Daniel capítulo 10. ¿Ya lo tienes? Daniel capítulo 10. Voy a pedirte que leamos el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, cuando alguien ora, ¿quién es movido? Ok. Cuando alguien ora, por causa de las palabras que oras, ¿quién es movido? ¿Un ángel? Su ángel. Es importante eso. ¿Lo captas? Bien. Bueno. El ángel pudo liberar al pueblo de Israel. No. ¿El ángel de Daniel pudo liberar al pueblo de Israel? No. Entonces, ¿quién fue el que lo liberó? Daniel. Miguel es el ángel de quién? De todo el pueblo de Dios. Entonces, estamos viendo a dos personas en el versículo 12. Un hombre que mueve su ángel. Un siervo que mueve el ángel del pueblo de Dios. No sé si lo estoy. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí. Daniel podía mover el ángel a su favor, pero Daniel podía mover al príncipe de los ángeles a favor de todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál era el ministerio? ¿Qué área abarcaba el ministerio de Daniel? ¿Profeta de quién? ¿Nada más de la tribu de Dan? ¿Solamente de la tribu de Judá?
Entonces, ¿quién era el que cuidaba a todo Israel? Miguel. Entonces Daniel, como su ministerio cuidaba a todo Israel, era profeta del pueblo de Dios, movía al príncipe que tenía a cargo el cuidado de todo Israel. ¿De acuerdo? Te voy a decir, a ver, Gerardo, fíjate esto, mi hermano. ¿Cuántos ángeles puede mover Gerardo? 2. 3. 1, su ángel. Y algo importante, cuando vieron a Pedro y que tenía la voz de Pedro, ¿quién decía que era? O sea que su ángel se parece a Pedro. O sea que el ángel de Gerardo es Como él. gordito. Ok. Segundo, él tiene como responsabilidad a quién? Su familia. Hay una autoridad que cuida a su familia. Hay un ángel que cuida a su familia. ¿De acuerdo? Él tiene a cargo una iglesia. Él mueve al ángel que cuida a la iglesia. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, él tiene autoridad sobre su ángel. Él tiene autoridad sobre el ángel que cubre su familia y él tiene autoridad sobre el ángel que cubre la iglesia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer, mi hermano Roberto, él es papá. Entonces, él puede mover al ángel que le cuida a él. Pero él puede mover a quién más? Al ángel que cuida a su familia. Hay un cuestionamiento sobre esto. Hay una pregunta sobre esto. ¿O queda claro? ¿Revelas? Entonces, ¿te das cuenta ahora por qué cuando alguien del pueblo de Dios trae una lucha, tiene que ir con quién? Con los pastores. Cuando tu hijo tiene un conflicto, ¿con quién va a ir? ¿Con la mamá? Dile a tu mamá que ore. Sí. Se duermen, ni nos pegan. Sí. No, ahí están. Pero no actúan. La pregunta es, cuando estamos en tinieblas, ¿qué pasa con los ángeles? No se mueven. Lo que puede pasar es que pidan relevo porque están aburridos. Bien. Entonces, fíjense cómo la oración tuya es tan importante. Sí. Sí. ¿Cómo estuvo? No sé yo la pregunta. Dice que la oración es dirigida a Dios, para que Dios no a los ángeles. Bueno, en realidad no, hermano. Cuando yo declaro la palabra, ya no la declaro a Dios, porque Él fue el que me la dio. Yo la declaro y entonces los ángeles ejecutan. Pero ahorita vamos a ir a ese lugar. ¿Qué es lo que mueve los ángeles? ¿En qué característica debe tener la palabra para mover los ángeles? Lo que yo quisiera, lo que siento una gran necesidad que quede claro ahorita, es tu grande responsabilidad, mi hermano. Tú eres autoridad, pero también tienes responsabilidad. Hay cosas que no van a pasar en tu casa si no es a través de tu oración. ¿Quiero preguntar algo? Sí, adelante. Sinceramente no me queda muy claro. Yo siempre había entendido delante de Jehová la interpretación de la parucía del mismo Dios mismo,
Esa sería una pregunta en función del ángel de Jehová. Y conectado con Hechos que mencionaba usted, también había entendido realmente que aquella confusión que tienen respecto a Pedro era eso, una confusión. Entonces quisiera si pudiera pararnos un poco de esto. Sí, pero podemos olvidarnos de Hechos y podemos centrarnos en el Salmo 34:7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de cada creyente. Ajá. O sea, y ahí vemos que cada creyente de ahí un ángel. Salmo 91. O sea, perdón, nada más mi duda es eso del ángel de Jehová. Yo siempre lo había entendido como la parucía de Jehová mismo, o sea, referente a la omnipresencia de Dios. Ah, sí, pero es que son las dos cosas. Salmo 18:9. Si vamos a leer el Salmo, ¿sí le entendieron la duda? Si se refiere al ángel o se refiere a la presencia de Dios. Y el Salmo 91. Ajá. Sus ángeles se enviarán. Sí, vamos a ver el Salmo 18, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y quién me oyó? Él me oyó desde su templo, desde su santo templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículo 9. ¿Qué hizo Dios? Inclinó los cielos. ¿Qué más? Descendió. Una densa oscuridad había dado sus pies. Verso 10, ¿qué dice? ¿Cabalgó sobre quién? ¿Qué más? ¿Voló sobre las alas de quién? Del viento. ¿Viento es alusión a quién? A un ángel. Porque un ángel es espíritu, dice Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus, son viento de Dios. Entonces, cuando encima de los ángeles, ¿quién está? La presencia de Dios. Ok. ¿Salmo qué? 18, 6 y 9 y 10. Ok. No tenga usted preocupabilidad. No, fíjese más. No, cierto. Sí, no, pues, bien. ¿Queda claro entonces que con el llamado viene autoridad? Si yo soy llamado a ser padre, tengo autoridad para mover los ángeles que cuidan a mi casa. Si yo soy esposo, tengo autoridad para mover los ángeles que cuidan a mi esposa. Por ahí. Llegas y se lo dices a tu esposa. Le dices: vieja, más vale que. Gloria a Dios. Entonces, cuando tu esposa viene y dice: oye, tengo una molestia, he orado y no se me ha quitado, algo me pasa, entonces tú dices: sí, mi amor, mira, ve con el líder de célula de tu grupo. O sea, ¿sabes qué? Ve con mi comadre y ora con mucha fuerza. No, dice la palabra: ve con el anciano de la casa. ¿Quién es el anciano de la casa? El esposo. Cuando tu hija tiene un problema o tu hijo tiene un problema de salvación, ¿con quién va a ir? Con el anciano de la casa. ¿Quién es? Tú, su padre. Ahora, ¿el anciano qué va a hacer? Orar. Y mientras ora, ¿qué ocurre? Le unge. Y mientras le unge, su visión cambia de carne a cielo, de carne a espíritu, de visión carnal, visión espiritual. Y eso le lleva a fe. Ahora ella ora, él ora y es algo. Ciro, ¿qué sucede? Tú dijiste, la justicia te pone a la luz trae fe y la fe hace que ocurra. Lo voy a repetir. La justicia te pone la luz. me pone la luz. La luz te trae fe La luz me trae fe. y la fe hace que ocurra lo que Y la fe, sí, exacto. Eso, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy en justicia, Ajá. pero mi esposa trae un conflicto y está fuera, oro por una petición de ella y sucede o no sucede. ¿Quién debe estar en la justicia? Sí. ¿Los dos o con uno? Cuando tú oras por tu esposa, mi hermano Héctor, van a ocurrir dos cosas. La razón que ella está en alguna situación equivocada es porque está viendo carnalmente. Ella está mal y tiene una visión carnal del asunto.
Cuando tú oras, la sacas de la oscuridad y la metes a la luz. Su entendimiento va a cambiar. Ok, no solo eso, sino que también ella ahora va a tener fe mientras cambia. Pero tu fe también se une con la de ella. ¿Qué tanto con intensidad orar? ¿Mande? ¿Qué tanto con intensidad? Bueno, creo que la oración es lo suficiente para mover el reino. Por eso ahorita tenemos que ver qué es lo que mueve a los ángeles y se resolvería esa pregunta. Me la voy a hacer un poquito después para acotar eso. Bien, ahora tenemos que ver ahora qué es lo que mueve a los ángeles. ¿Qué es lo que mueve a los ángeles? Por una razón es importante que tenemos que ver esto. Decimos que la palabra mueve a los ángeles, pero ayer escuchamos dos cosas. Bueno, un asunto que lo repitió también Gerardo. Ayer Víctor nos comentó que una cosa es la palabra escrita, conocimiento de Dios, pero otra cosa es la palabra viva, el rema. Y que la autoridad no está en solo el conocimiento, pero la autoridad está en la palabra viva, en el rema de Dios que nos explicó ayer, que es la palabra vivificada. El rema ocurre cuando yo me identifico con una palabra escrita. Ya no es conocimiento, ahora es mi palabra, porque estoy identificado con él. ¿Hecho? Bien. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Voy a pedirte, mi hermano, que pongas todo tu corazón y todo tu entendimiento y toda tu atención en lo que vamos a leer ahorita es Efesios capítulo 3. Muchas personas no están recibiendo respuesta de sus oraciones. Dile que está a tu lado, si tus oraciones no están siendo respondidas, escucha lo que te falta. Díselo otra vez. Si tus oraciones no están siendo respondidas, escucha, algo te falta. Capítulo 3. Verso 10. ¿Qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Okay. Te voy a hacer una pregunta. Si yo te quiero entregar sabiduría, fíjate, si yo te quiero entregar sabiduría, ¿cómo te la puedo entregar? ¿Mande? Te lo explico, ¿no? Te lo explico, ¿no? No, espérate. Fíjense, ¿cómo se transmite la sabiduría? A través de la palabra. ¿De acuerdo? Por eso dice uno de los dones del Espíritu Santo es palabra de sabiduría. La sabiduría tiene que hablar. ¿De acuerdo? Por eso dice la palabra de sabiduría. ¿Quieren que leamos que en los dones viene palabra de sabiduría o ya lo sabes? Ok. En los 9 dones del Espíritu Santo, uno de los dones es palabra de sabiduría. Una vez más, en los 9 dones del Espíritu Santo, de 1 Corintios 12, viene un don que el primero que es palabra de sabiduría. Vamos a ver cuál es el propósito de este don. Bueno, uno de los propósitos. Dice la palabra que Dios está entregando su sabiduría a la iglesia. ¿Para qué?
ángeles. ¿Cómo son movidos los ángeles? Por palabra de sabiduría. Efesios 3:10 me dice que Dios le ha dado a la iglesia la sabiduría para que ella la hable y la dé a conocer a los principados y autoridades en los cielos. Por eso, cuando queremos echar a jalar a los ángeles a trabajar, no tenemos que orar a Dios. Podemos hacerlo, pero cuando yo hablo palabra de sabiduría, los ángeles se mueven. Sí. Y al moverse nosotros nos da palabra. Porque el Espíritu Santo es el que te da la palabra y tú la hablas para que los ángeles lo oigan. La palabra dice, y todo lo que el Espíritu ate aquí en la tierra será traducido. ¿Estás de acuerdo? No dice así. Lo que tú ates. Pero no voy a atar lo que yo quiera. Lo que el Espíritu me revela. ¿Hecho? Sí. Sí. En Salmo 103:20 dice la palabra que los ángeles actúan y hacen, escuchan la palabra escrita y obedecen la palabra hablada. Hecho. Sí. Más ese pasaje de Salmo 104:20, en los versos 103:20, es que obedecen la voz de Jehová. ¿Dónde podemos explicar de manera más clara que obedece nuestra voz? Sobre el Salmo 103:20, podemos también hablar de los ángeles que usan su palabra obedeciendo a la voz. Sí. Cuando yo hablo una palabra que Dios me dio, ¿estoy hablando mi palabra? Estoy hablando la palabra de Dios. Entonces pues sí que los ángeles van a obedecer la palabra que yo hablo de parte de Dios. Por eso dice la palabra, hablo en el nombre de Jesús. Ok. ¿Te queda claro aquí, mi hermano? ¿Te queda claro que los ángeles se van a mover cuando la sabiduría habla? ¿Sí? Bien. Vamos a ir ahorita a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 10. El 9, perdón, 10, ahorita vamos a ver. Es 10, empezamos. Capítulo 10, versículo 12. Está para levantar muertos. En capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ok, ¿quién oyó? El ángel. Fíjate bien. El ángel oyó la palabra de Daniel. Y por causa de esas palabras él vino. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Daniel se humilló y entendió. O más bien dice, cuando entendiste y te humillaste. Así dice, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. No. ¿Pero para qué? Para entender y humillarse. Para entender y humillarse. Cuando yo entiendo una sabiduría de Dios, ¿sabes, mi hermano, que Proverbios capítulo 1, lo vamos a ver al rato? Proverbios capítulo 1 dice que la sabiduría trae disciplina, la sabiduría trae corrección, la sabiduría trae cambio.
¿La sabiduría trae modificación de mi conducta? ¿La sabiduría está yendo en contra de mi necedad? ¿En contra de mi escarnio? ¿En contra de mi simpleza? Entonces, dice que cuando Daniel dispuso su corazón para entender y luego para humillarse, es decir, él tomó la palabra que Dios dio, habló en base a esa palabra y los ángeles se movieron. Bien, vamos a ver esto más claro en Daniel capítulo 9, versículo 20 y 21 y 22. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces dice la palabra, Daniel tuvo que recibir la sabiduría de Dios, tuvo que abrazarla, y cuando él la abrazó, él oró y los ángeles le vieron. ¿Estás de acuerdo? Bien, vamos a ver la principal razón por la que recibimos una palabra pero no nos da sabiduría. Tú puedes oír la palabra y aún no tener sabiduría. Dile al que está a tu lado, tú puedes oír la palabra y aún no tener sabiduría. Tú puedes oír la palabra y aún no tener sabiduría. Dios te habla y aún puedes no tener sabiduría. Es decir, no entender lo que Dios te quiere decir. Dios te dice: Isidro, necesitas arrepentirte de tus problemas de conducta. Ah, no, dice: Isidro, dice el Señor que hay que arrepentirse de los errores de conducta. Eso es lo que yo quería entender. Lili, me dijo el Señor que necesitas arrepentirte de tus problemas de conducta. Y voy con mi hija mayor: oye, mi hija, fíjate que el Señor me está hablando que necesito reprenderte más, porque necesitas arrepentirte de los problemas de conducta. Pero lo que Dios quería es que yo dijera: si yo tengo problemas de conducta, ¿cuáles son? Entonces yo voy y corrijo mi vida. Yo tomé sabiduría. Cierra la puerta de nuevo. ¿Se le puede decir a Lili que se le puede bajar más al micrófono? Hermano, si le puede bajar más al micrófono de Lili, dile que se oye hasta acá, que no es necesario tanto. Sabiduría. No pierdas Daniel y vamos a ir a Santiago. Por favor, no pierdas Daniel. Vamos a ir a Santiago. Capítulo 3. Dile que no necesita que paguen el micrófono. Capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Pero la sabiduría. A ver, otra vez, Luis. La sabiduría de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi hermano, si tú quieres recibir sabiduría de Dios,
reciba sabiduría. Lo primero con lo que la sabiduría va a trabajar es con la pureza de tu vida. Lo primero con lo que la sabiduría de Dios va a trabajar en tu vida es con la pureza de tu corazón y de tu mente. Si tú no buscas la pureza, la sabiduría no va a entrar en ti. Vas a oír palabra, pero no vas a recibir sabiduría. Vas a oír la palabra, pero no vas a recibir sabiduría. Y entonces no tendrás autoridad. La sabiduría te lleva a autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué muchos problemas no se resuelven en el hogar? ¿Me prometen que no se enojan? ¿Me prometen que no se enojan? Bien, hagan de cuenta que Omar es mi hijo. Oiga, mijo, por ahí supe que ya trae una ninorra. Oiga, nomás use condón. No se lo olvide porque el SIDA es muy peligroso. ¿Está bien eso? ¿Y sabe que los papás lo hacen? Oiga, mijo. No, la siguiente mejor no la doy. No, esa. Oiga, mija, el novio, oiga, mijo, la novia que trae está muy regules. Agárrala bien. Ya sabe para qué son las mujeres. ¿Sabes, mi hermano, que el día que mi hijo tenga un problema en relación a su pecado, sabes que no voy a poder ministrarle? No voy a tener autoridad para orar por su problema de salvación, de sanidad. Sí, se canta eso. No voy a tener autoridad de los ángeles. No voy a poder mover el reino para que él tenga salvación. O suponer que un muchacho, un hijo, cayó en un problema de alcoholismo. Pero el problema no es el alcoholismo. El problema es que él tiene una conducta libertina y una serie de amistades que lo meten en ese hoyo. Pero para mí no hay conflicto con sus amistades, yo como papá. Para mí no hay conflicto con su conducta libertina. Pero sí no quiero que sea alcohólico. Y estoy orando para que se le quite el alcoholismo. Y me enojo con Dios porque no se le quita el alcoholismo. Lo primero que yo necesito es restaurar mi autoridad en el reino de Dios. ¿Cómo voy a restaurar la autoridad en el reino de Dios? Necesito pureza. La pureza me va a llevar a que mi hijo cuide, como dice la palabra, quiénes son sus amistades. La pureza me va a llevar a entender que mi hijo necesita tener una conducta agradable a Dios. Soy autoridad. Necesito sabiduría para mi propia vida y necesito sabiduría para la vida de mis hijos. Porque no solamente muevo los ángeles a favor mío, sino muevo el reino a favor de mis hijos también. Entonces, mi hermano, lo primero que tú y yo necesitamos para ser establecidos en autoridad en el reino de Dios es pureza. Es amar la pureza. No la tengo. Yo creo que ninguno somos totalmente puros en el pensamiento y en el corazón, pero yo creo que todos debemos estar caminando en dirección de la pureza. Fíjate cómo viene la pureza de parte de Dios a nosotros. Y volvemos a Daniel. Daniel capítulo
9. Verso 22. Luisito. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ok. Quiero preguntarte qué es lo que Daniel estaba haciendo cuando el ángel vino a pedir sabiduría, a entregar sabiduría. ¿Qué es lo que estaba orando? Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Ahora quiero preguntarte por qué Daniel tuvo esa confesión. ¿Qué estaba haciendo en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2? ¿No? Estaba leyendo la palabra de Dios. Cuando él estaba buscando en la palabra de Dios, Dios le reveló que había un grave problema de pecado en el pueblo de Israel. ¿Volte para acá? Cuando Daniel estaba orando, estaba leyendo la palabra, Dios le mostró en la palabra que Daniel, que el pueblo de Israel tenía problemas con la ley de Dios. ¿Qué hizo Daniel? Buscó la misericordia de Dios y empezó a orar. Y le dijo: Señor, quiero pedirte perdón por mí y por el pueblo. ¿Se entiende? No se trata de que yo me ponga a orar, que yo me ponga a orar solamente por los problemas de idolatría de los aztecas. No tendré ninguna autoridad. No tendré ninguna autoridad si yo no le pido a Dios perdón por mis ídolos personales. Luis Miguel, Michael Jackson. No, por la idolatría personal de cada uno. O sea, por las áreas de donde yo no he estado realmente poniendo mi confianza en Dios. Entonces yo debo buscar la pureza mía. Y debo buscar la pureza de mi casa. Y debo buscar la pureza de mi nación. ¿Y cómo es eso? Debo predicar la palabra que Dios me ha dado en contra de la idolatría. Y debo predicar la palabra a mi familia y a mi pueblo y a mi nación, en donde Dios me da la oportunidad. Y cuando yo predico eso, entonces estoy preocupado por la idolatría de mi vida, mi familia y mi nación. Y entonces la autoridad es restaurada por causa de la sabiduría que yo recibo de parte de Dios. Porque mientras yo estoy orando, pidiendo al Señor que perdone mis pecados, la presencia de Dios va a venir y la presencia de Dios me va a dar sabiduría. Y cuando yo recibo sabiduría, yo podré mover el reino de Dios. Volviendo al asunto del principio, si nos ponemos de pie. Ates aquí en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que desates aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Pero lo que yo no sabía es que si no tengo sabiduría, no se ata ni se desata nada. Y yo no tendré sabiduría si no amo la pureza de Dios. La pureza de Dios es estar dispuesto a que Dios quite todo lo que el mundo ha depositado en mi vida. Que lo quite. Es a quitar toda contaminación moral, toda contaminación espiritual, toda contaminación sexual, áreas de la mente donde hay una distorsión en los aspectos sexuales de la vida de un hombre.
escuchando unas opiniones de unos en una iglesia en Estados Unidos. Estaban orando, son cristianos ellos, son hermanos o primos, no sé, pero ellos estaban orando para que se quitaran las acusaciones que estaban haciendo al señor Clinton, porque ellos opinaban que no era justo, porque una cosa era su vida moral y sexual y otra cosa era lo brillante que es para manejar la economía de la nación. Entonces no hay problema que sea adúltero. ¿Sabes cómo se llama eso? Contaminación. Esa iglesia tiene contaminación, está aceptando una mezcla, no ama la pureza. Yo creo que el Espíritu Santo ha estado hablando de pureza, pero ellos no aman la pureza. Y si alguien no está buscando la pureza, entonces no va a oír cuando Dios le habla sobre algo con la que Dios quiere traer pureza. Yo creo que la mayoría de nosotros cometemos algunas ocasiones errores, cometemos malas acciones, nos equivocamos, pero Dios quiere que guardemos la pureza. ¿Cómo nosotros podemos guardar la pureza? No justificándonos, sino yo debo decir: me equivoqué, he pecado, traigo un área de debilidad, necesito buscar más a Dios. Pero yo no puedo llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Quisiera que leyéramos un versículo que nos habla de dos aspectos que nos llevan a la pureza. En Santiago, capítulo 1, así puesto de pie. Hay dos asuntos que me llevan a la pureza. Son más, pero versículo 21. Pues, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. si te das cuenta, mi hermano, dice que la palabra no es recibida cuando no hay mansedumbre hacia Dios. Y la mansedumbre es robada cuando nosotros dejamos dos aspectos. ¿Cuáles? Inmundicia, Inmundicia y malicia. y malicia. Y en lugar de la inmundicia es lo puro, es lo santo. Y en lugar yo no sé si tú sientes una gran necesidad de que tu vida sea restaurada en autoridad. La palabra dice pureza me lleva a oír y recibir sabiduría. La sabiduría me lleva a orar. Y la sabiduría me lleva a la autoridad. Y la oración con autoridad me lleva a guerra espiritual. Y la guerra espiritual me lleva a salvación. No hay salvación si el príncipe de la potestad del aire, si el príncipe de la autoridad que opera en los aires, si primero no es quitado por los ángeles de Dios. No hay salvación si primero el príncipe de la potestad del aire no es quitado por los ángeles de Dios.
Los ángeles no se van a mover si no hay autoridad y oración. Autoridad y oración. Autoridad y oración. Pero lo que me lleva a la oración y a la autoridad que moverán los ángeles es una palabra con sabiduría. Es tener sabiduría tomada de lo que Dios me dijo. Es saber y entender todo lo que Dios me quiere decir en su palabra. Pero yo no voy a entender todo lo que Dios tiene en su palabra, sino amo primeramente la pureza. Te voy a contar una historia. Hubo un hombre a quien Dios le dio una familia y le dio un negocio muy próspero para que viviera él y su familia de ese negocio. Él era como agricultor. Un día el Señor le dijo a él y a su esposa que no comieran de un fruto. El diablo vino con su esposa y le dijo: oye, su esposa se llamaba Eva y el negocio se llamaba Edén. Un día el diablo vino y le dijo a la esposa: oye, Eva, necesitas comer de este fruto para que tú alcances sabiduría. Eva comió y alcanzó sabiduría, pero terrenal. La palabra dice que Adán, así se llamaba este hombre, Eva fue engañada. La palabra dice: Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán supo lo que estaba haciendo y se contaminó. Cuando él se contaminó, su esposa y él salieron de la protección de Dios. Enfermedades, tiniebla, pobreza, desgracia, hijos con graves problemas entraron en la vida de esa familia. Un hermano mató al otro hermano. Tinieblas. Porque Adán no guardó su pureza con Dios. Porque Adán permitió ser contaminado con la sabiduría de este mundo que ofrecía aquel fruto. ¿Sí lo captas? El fruto ofrecía sabiduría de este mundo. El fruto ofrecía conocimiento, sabiduría de este mundo. Adán comió, recibió sabiduría, perdió la pureza, perdió la autoridad. Adán no fue engañado. Adán tenía quizás tres opciones. Una, la que hizo, condescender con su esposa. Segundo, abandonarla. Ya pecaste tú, es tu problema. Otro era redimirla. Y tú me preguntas cómo. Quiero decirte que la sangre de Cristo estaba desde el Génesis. En el capítulo 4, Abel ofreció un cordero a Dios. Y dice la palabra que la sangre de Abel llegó hasta el cielo. Quiere decir que Adán pudo haber orado por su esposa. No metiéndonos en conflictos doctrinales o teológicos, pero lo que entiendo es que la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento cubría los pecados. Gloria a Dios. Señor, en estos momentos
Queremos estar comprometidos con la pureza tuya. Lo que hemos aprendido hoy es que mientras vamos en acuerdo con la pureza, la enfermedad, la pobreza moral, las ataduras, la falta de libertad, todo lo que es falta de salvación saldrá de mi casa. Y de todo aquello que está bajo mi responsabilidad. Yo creo, Señor, que no podemos ahorita hacer todo lo correcto que debemos hacer, pero yo creo que sí podemos guardar la pureza, llamándole malo a lo que hemos hecho malo y llamándole bueno a lo que hemos hecho bueno. Pero que a nada que hagamos malo le llamemos bueno, ni a nada que hagamos bueno le llamemos malo. No importa la presión, no importa la tentación, no importa lo que el diablo quiera hacer, pero queremos guardarnos en la pureza tuya. Queremos guardarnos en la pureza tuya. Queremos pedirte que nuestras malas acciones no nos lleven a contaminarnos, llamándoles correctas, pero yendo al arrepentimiento. Señor, queremos pedirte que la pureza tuya venga a mi vida. Padre, queremos pedirte que la pureza tuya venga a mi vida.
hoy, Señor, sentimos una grande responsabilidad de dar protección a mi casa. De que mi casa viva un ambiente de salvación. Yo no sabía, Señor, pero ahora lo sé. Que mi entendimiento espiritual, que me permite recibir la sabiduría que Dios tiene para mí, es lastimado por la impureza. Cuando yo dejo de amar la pureza moral, la pureza espiritual. Ayúdame, Padre, ayúdanos, Señor, para que podamos ser personas que pueden tener un juicio espiritual y poder determinar lo que es correcto, lo que es en acuerdo a ti y lo que no es, para poder saber lo que es inmundo y lo que es santo, para poder entender lo que viene de la malicia y lo que viene de ti. Amado Señor, la pureza es muy importante para nosotros ahora. Espíritu Santo, enciende la lámpara e ilumina mi vida para que tú me lleves a la pureza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca mis manos, mi boca y corazón.
la saca de las tinieblas y la mete a la luz. Ora por sus hijos. Los saca de las tinieblas. Los baña con aceite. Un hijo que Dios le permitió conocer entendía esto. Y él estaba triste porque no podía ayudar a sus padres. Él no era la autoridad de sus padres. Entonces, él estuvo orando para que Dios le diera una respuesta. Los papás ya eran cristianos, pero él no era la autoridad. ¿Sabes lo que Dios hizo? Dios lo llevó a ser el pastor de un grupo de familias, y en todas esas familias estaban sus papás. Un jovencito de 22 años, Dios le dio autoridad para ministrar familias, y dentro de esas familias estaban sus papás. ¿Sabe lo que hizo? Empezó a orar por sus papás. Y sus papás, por la pura oración, él dijo: yo no puedo decirle a mis papás nada, pero empezó a orar, pero ahora como pastor, y sus papás fueron sacados de las tinieblas. Dios te bendiga, varón de Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres varón de guerra. Dile: ¿sabes que Dios se llama a sí mismo varón de guerra? Dile, igual que tú, eres varón de guerra. Jehová.